If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine, and maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them, from disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de Conserva la Voz, un programa dedicado a los conservadores que les encanta conservar las sanas tradiciones, que gustan de la filosofía política de derecha, o por lo menos los valores, esas sanas tradiciones, y que por ende también es una alternativa a toda la basura ideológica que nos va trayendo los principales medios de comunicación con una afinidad, una tendencia expuesta claramente de izquierda. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde la ciudad de Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Los invito a que se vayan quedando con nosotros. Tenemos bastante que compartir en cuanto a información en lo que va de esta jornada. Y quiero comenzar haciendo hincapié y dándole continuidad a lo que hablábamos el día de ayer en cuanto a lo que se descubrió de millones de nuevos números de seguridad social que le han otorgado a quienes no son ciudadanos. Pero antes, aquí hay un tema que realmente me vuela la cabeza, y es que la administración Trump, este es un artículo que estoy leyendo de Breitbart, dice: la administración Trump se acerca a un acuerdo histórico mientras Dodge encuentra millones de indocumentados en las listas de la seguridad social. El Servicio de Impuestos Internos, conocido por nosotros como el IRS o por el resto de los ciudadanos, del presidente Donald Trump, está cerca de llegar a un acuerdo histórico con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que permitirá a los agentes localizar y arrestar de manera más eficiente a los extranjeros ilegales que ya tienen orden de deportación de los Estados Unidos. El acuerdo IRS-ICE, que según dijeron fuentes anónimas a la institución Político, está cerca de concretarse. Hará que la Agencia de Ingresos Tributarios abra sus bases de datos a los agentes de ICE cuando necesiten confirmar los nombres y direcciones de inmigrantes ilegales a quienes un juez federal de inmigración ha ordenado su deportación. Ahora, yo creo que antes de seguir con este informe, a mí me llama poderosamente la atención cómo los principales medios de comunicación han estado haciendo propaganda o estableciendo esta ingeniería social, indicándole a la gente, o por lo menos haciéndole creer a quienes son sus televidentes, hablo claro propiamente de los medios, de los noticieros televisivos, cómo le han ido diciendo a la gente que, por ejemplo, si se está llevando adelante un proceso de deportación, quiere decir que esa persona que va a ser deportada, que está en la lista de deportación, pues ya ha cometido una ilegalidad. Ojo,
ya al principio, si tú desde el principio has llegado al país por la frontera, pateando la puerta sin siquiera pasar por un centro de control como todavía se permitía, bueno, incluso la gestión pasada de Joe Biden, muchos de los inmigrantes se hacían detener de forma, premeditada, para que les pudieran brindar asesoramiento, guía y todo lo que estaban haciendo los de la patrulla fronteriza. Imagínese usted que en vez de que los agentes fronterizos se dediquen a su trabajo, que es detener, procesar y expulsar a quienes no están ingresando al país de forma correcta, no, la administración de Joe Biden los volvió en simples burócratas a quienes tendrían que estar cuidando nuestras fronteras. Sin embargo, la ley todavía vigente que se tiene en los Estados Unidos indica que tú para ingresar a el país tienes que seguir la normativa, solicitar en un puerto fronterizo. Si tú estás siendo perseguido y tu vida corre peligro y puedes demostrar que eso es cierto, entonces tú puedes calificar para un asilo. Sin embargo, y creo que esto no solamente por estadística, sino por una situación que usted me podrá decir que en su país está pasando por algo muy malo. Ni hablar de la situación de Venezuela, que lo que tiene es una crisis económica que ya data de décadas. Sin embargo, y peor aún, si nos vamos a referir a Cuba, donde existe un castrismo, una dictadura, lo mismo que muchos perseguidos en Nicaragua. Sin embargo, uno tiene que demostrar. En los números, en los papeles reales, el tema es que los indocumentados, la mayoría que ha entrado, son migrantes económicos que simplemente vinieron porque están buscando una nueva oportunidad, están buscando cómo prosperar, entonces son migrantes económicos. Ahora, yo creo que aquí tenemos que hacer también un ejercicio de conciencia. ¿Cuántos de nuestros amigos, familiares sobre todo, ¿no? Familiares, gente cercana que quiere venir a los Estados Unidos, está allá en nuestros países, han presentado una documentación? Es más, primero, antes de ir a la embajada para solicitar una visa para entrar aquí a los Estados Unidos, han ido a la embajada, han pagado por una cita, algunos llevando incluso mucha documentación, les han negado, hay otros que les han dicho que vuelvan y hay otros que simplemente pues no les han dado la visa. Sin embargo, hay gente correcta que está haciendo su esfuerzo. En algunos lugares la cita puede costar $150, en otros 120. Creo que varía el precio dependiendo del lugar. Sin embargo, está por encima de los $100 que la gente paga para poder solicitar una visa. Y algunos pues aceptan cuando la decisión que es pues autoridad propia de un gobierno, de un país, decir pues no, sí, te doy la visa. No te lo doy. Entonces, y esto le puede pasar igual cuando esté haciendo una aplicación de una visa para ir a Dubái, para ir a Egipto, para ir a China, para ir a cualquier parte del mundo. Se toma la atribución cada nación de decirle, sí, te permito entrar a mi casa. No te permito entrar a mi casa. Entonces, cuando yo le digo a usted, tenemos que hacer una reflexión a cuánto familiar no hemos tenido que ha querido hacer o que ha hecho más bien el camino correcto, el seguir lo que es la vía legal, la normativa que establece la ley de los Estados Unidos para tú poder entrar. Sin embargo, resulta que ahora, con toda esta ingeniería social de los principales medios de comunicación, sobre todo en español, entonces hay que ignorar a esos miles, si no millones, que están al otro lado de la frontera, que han hecho ese camino correcto, que algunos no les han dado la visa o que les han dicho que deben volver. Sin embargo, los medios de comunicación aquí te convencen de que tienes que ignorar a toda esa gente buena que ha seguido el camino correcto y que al inmigrante que viene igual pidiendo una oportunidad, una mejora de su vida, una prosperidad, y se pasa por la frontera, y se pasa por encima, y se pasa de forma ilegal, y como lo hemos dicho en términos, pateando la puerta para entrar, porque esa es la clase de inmigrante que ha entrado, o en su mayoría que ha entrado durante la administración de Joe Biden. Entonces resulta que a ellos sí hay que darles privilegios.
A esta gente que ha entrado estos últimos 4 años, no solamente hay que recibirlos utilizando a nuestros agentes fronterizos para que sean como una especie de guías para llevarlos hasta ciertos lugares, para que los acomoden en un lugar donde haya techo, comida. Imagínense al punto que con nuestros impuestos, millones de los que llegaron, no solamente al momento de ser encontrados y donde los agentes fronterizos los encontraban, entonces les dieron primero celulares, a otros les dieron tarjetas de débito entre $3,000, $5,000 o $4,500 o $4,800. No conforme con eso, con nuestros impuestos pagamos el transporte para que estos sinvergüenzas demócratas, a la cabeza de Joe Biden y Kamala Harris, llevaran a millones de estos inmigrantes indocumentados a estados péndulo, a estados donde pueden hacer un cambio en el mapa electoral. Los llevaron a las ciudades santuario también. Todo pagado con nuestros impuestos. No suficiente con que los reciban, les den dinero, les paguen el transporte. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, por más de un año, yo creo que algunos incluso más de 2 años, se les ha pagado hotel de 5 estrellas. Esta gente ha estado gratis en nuestro país, no solamente otra vez, con dinero al llegar, con teléfono celular, con el transporte pagado, con hotel 5 estrellas pagado y además una mensualidad para la comida. Y todavía muchos de estos malagradecidos se quejaban, y estoy hablando propiamente de la gente de Nueva York y algunos también allá en Chicago, en el estado de Illinois. Pero este es el tipo de inmigración que se ha permitido en los últimos años bajo la administración del presidente Joe Biden. Y se supone que los principales medios de comunicación nos han convencido de que estos son los privilegiados a quienes hay que darles todo. Y que con el dinero de los impuestos no nos vamos a ocupar de aquellos dineros que deberían ser destinados por FEMA para ayudar a quienes han sufrido por desastres naturales. No, le vamos a quitar dinero de ahí, se lo vamos a dar también a la inmigración ilegal. Esto para nosotros es preocupante, pero todo esto se ha conseguido, y yo digo, el lavado de cerebro, lo que hacen ingeniería social, los que lo hacen, son estos principales medios de comunicación. Por eso es que nosotros tenemos que tener actitud crítica para primero analizar qué es lo que está pasando, cómo es que nos están vendiendo la narrativa. Pero además, esta narrativa no viene sola, viene condicionada. Y por eso les estaba diciendo que se ha hecho creer a la gente que aquellos que están haciendo las cosas correctas allá en nuestros países, buscando una visa para entrar, y aunque les estuvieran negando, vuelven a intentarlo. Pero están haciendo las cosas correctas. Sin embargo, a la gente que se pasó por la frontera, que abusó del sistema, que vino solamente a ver qué le puede sacar a este país, se supone que nosotros ahora tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos y todavía tenemos que seguirlos manteniendo con nuestros impuestos. Esto es de las cosas extrañas que a mí me vuela la cabeza, pero sin embargo parece que realmente los medios de comunicación son tan fuertes y la gente tiene una mentalidad tan débil que se come este cuento y apoya estas políticas de los demócratas, de estos socialistas, y le creen y le hacen caso a todo lo que les dicen los principales medios de comunicación. Ahora, cuando se escucha que van a haber deportaciones de gente que ya ha sido procesada, que tal vez no ahora, tal vez puede que haya cambiado. Y qué bueno que hayan tenido redención, qué bueno que muchos de ellos hayan tenido la oportunidad incluso de pedir perdón por muchos de sus delitos. Qué bueno que esta gente haya cambiado su vida, qué bueno que hayan tenido una segunda oportunidad. Pero eso es con ellos y con su conciencia. Si han cometido delitos aquí en los Estados Unidos y está dentro de su récord y tienen una orden de deportación, por favor, no le mientan. Medios de comunicación, les hablo a ustedes, no le mientan al pueblo para generar indignación y empatía, cuando en realidad hay gente que ha cometido delitos y que tiene que pagar por ello.
La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. No tenemos que hacer un escándalo nacional sobre una mentira. Y es ahí donde otra vez invito a quienes son oyentes de este podcast a ejercitar siempre la actitud crítica. Porque imagínense que este acuerdo del cual estábamos empezando en el programa, el Servicio de Impuestos Internos, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, van a intercambiar información. ¿Por qué tendrían nosotros? O sea, yo pienso, ¿no? Si usted, amigo, indocumentado o que está en camino de tener una residencia temporal o ya tiene una residencia permanente, ¿por qué si usted es una persona que ha hecho las cosas bien, que no ha mentido, que cuando le han solicitado una información usted lo ha hecho de buena fe, no ha falseado cheques, no se ha inventado compañías, no ha pagado por debajo de la mesa para crear una mentira? Si usted es una persona de bien y usted ha estado haciendo las cosas bien, si usted incluso ya es una persona que puede que no tenga documentos, sin embargo, paga sus impuestos, no tiene un solo pecado que le pueda decir la policía, el alguacil o cualquier agencia federal que usted haya cometido algún delito, ¿por qué se escandaliza? ¿Por qué tendría que sentirse no solamente en pena, en zozobra? ¿Por qué tendría que tener temor a aquella persona que está actuando de buena manera aquí en los Estados Unidos? ¿Y por qué los medios de comunicación, como siempre, tan sinvergüenzas y manipuladores, tendrían que decirle a la gente que tiene que tener temor? ¿Cómo es eso? La gente buena, la gente que está trabajando, la gente que está prosperando, va a seguir simplemente adelante su camino. Y créanme, tarde que temprano para esta gente va a haber la oportunidad de tener un estatus migratorio. Y créanme, somos millones los que creemos en ustedes, los que están haciendo las cosas bien. Pero nos parece repugnante que los principales medios de comunicación metan tanto miedo a la gente para que incluso otros ni siquiera quieran salir a trabajar y mucho menos ir, aunque sea llevando al parque a sus hijos. ¿Por qué? Porque les meten miedo, para que vivan en esa zozobra, para que se queden encerrados en sus casas viendo esos mismos noticieros basura que les vuelven a hacer campaña del miedo, les hacen campaña del terror, para que se queden sentados en sus casas y para que simplemente se queden ahí. No, entendemos que esta no es la forma. Por eso le decimos a nuestra gente, ejercite su actitud crítica, lea entre líneas, vea si existe o no una narrativa que se le están imponiendo a través de los principales medios de comunicación para que usted tome una decisión informada, no una decisión que está en base al terror, al temor. Vamos a continuar con este artículo. Decía que Político entrevistó a opositores, admite que es probable que la asociación entre el IRS y ICE pueda resultar en un aumento a corto plazo de los arrestos y las redadas en los lugares de trabajo que se dirigen específicamente a inmigrantes ilegales que, según jueces federales, no tienen base de asilo para estar en los Estados Unidos. Político dijo en una declaración: un funcionario de ICE, que prefirió el anonimato para hablar sobre la planificación de la política, dijo que los datos probablemente mejorarían la eficiencia al ayudar a ICE a confirmar direcciones, agilizando el trabajo de los agentes a menudo tienen que hacer manualmente y que consume mucho tiempo. Según dichas fuentes, el acuerdo funcionará de la siguiente manera. La Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, o más bien la secretaria, la que está a cargo, Kristi Noem, o el director de ICE, Todd Lyon, enviarán una solicitud al IRS para obtener información sobre un extranjero ilegal cuya deportación está ordenada. Desde allí, los funcionarios del IRS podrían entregar información sobre dichos extranjeros ilegales. Tom Homan, quien es el SAR fronterizo, dijo que la asociación
IRS, ICE, es fundamental para proteger la seguridad social de los estadounidenses, ya que potencialmente millones de personas han tenido sus números de seguridad social robados por inmigrantes ilegales que los usan para obtener empleo de manera fraudulenta. Los inmigrantes indocumentados a menudo usan los números de seguridad social de ciudadanos estadounidenses y esto causa muchos problemas, no solo el robo de identidad. Vamos a velar por el bienestar del pueblo estadounidense, vamos a proteger el seguro social, es lo que dijo Homan. El asesor de la Casa Blanca y el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, Elon Musk es el que está a cargo, dijo que la agencia recién creada ha descubierto 2.1 millones de inmigrantes ilegales que obtuvieron números de seguridad social en 2024. Una investigación exhaustiva publicada por el Immigration Reform Law Institute encontró potencialmente 39 millones de casos entre 2012 y 2016 en los que los estadounidenses perdieron sus identidades y números de seguridad social por parte de inmigrantes ilegales. Esta cifra... La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. O por lo menos esta parte del párrafo a mí me voló la cabeza, me llamó muchísimo la atención, porque estamos hablando de robo de identidad de al menos 39 millones que se registraron o que se encontraron entre 2012 y 2016. Vaya, hace casi ya 10 años. Pero cuando escuché esto, me puse a buscar y revisar qué tan cierto era. Este es un trabajo de investigación que se presentó el 4 de septiembre del 2018, ¿no? Y este trabajo de investigación lo realizó Juan Winder. Esto habla en cuanto a estos 39 millones de casos, o potencialmente, ¿no? 39 millones de casos de inmigrantes ilegales que robaron la identidad. Yo seguramente le pregunto a usted, ¿no? Seguramente algún momento ha escuchado de alguien a quien le robaron la identidad. Y seguramente cuando se lo comentaron, añadieron que dentro de esas historias es algo hasta de terror, ¿no? Porque hay gente que ha utilizado tan de mala manera esta seguridad social que ha cometido fraudes económicos o ha cobrado dineros, un montón de cosas. El problema donde radica esto de que es de terror, y esto lo digo porque lo he escuchado de muchas personas, lo terrorífico es tratar de recuperar tu identidad, aún sabiendo que es tu número de seguridad social el que te han robado. A veces es muy complicado hacer que el sistema otra vez te devuelva tu identidad. A pesar de ello, no solo es el hecho que te roben la identidad, sino la cantidad de dinero y tiempo que le tienes que dedicar para que esa identidad vuelva a ti. Con toda, me imagino, ¿no? Con lo más limpio que uno podría querer, así como cuando ha llegado, se ha portado bien, no ha realizado compras fraudulentas, no ha hecho cobro de cheques fraudulentos o no ha utilizado un número de seguro social para trabajar de forma fraudulenta. Entonces, y claro, el sistema seguramente cuando tú quieres hacer o encontrar algún tipo de trabajo, ir a algún tipo de entidad bancaria, esto es realmente grave, por eso digo, es de terror. Sin embargo, parece que tanto a los demócratas y a todos estos medios de comunicación progresistas, parece que el dolor por el cual pasan las familias estadounidenses cuando les roban
su número de seguridad social, parece que ahí no importa. Hay una entrevista durante este artículo que se está mencionando ahora, del 2018. Hay una entrevista donde el director ejecutivo del Instituto de Reforma Legal de Inmigración, Dale Wilcox, en ese momento, reveló a la editora general senior de Breitbart, Rebecca Mansour, que su última investigación reveló 39 millones de casos entre 2016 y 2012 en los que los nombres en los formularios de impuestos con W-2 no coincidían con los registros del Seguro Social correspondiente. Si cada usuario fraudulento de un número de seguro social presentara solo un formulario W-2 al año con una identidad falsa, esto equivaldría a casi 10 millones de personas que utilizan identidades robadas de ciudadanos estadounidenses. Actualmente hay más de 12 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos. Ojo, este es un dato del 2018. Wilcox dijo que los niños estadounidenses son los más vulnerables a que inmigrantes ilegales les roben su identidad y usen sus números de seguro social para trabajar en el país. Los estudios han descubierto que afecta más a los niños porque los inmigrantes ilegales prefieren usar los números de seguridad social de los niños porque su hijo no solicitará un préstamo durante años, por lo que los inmigrantes indocumentados probablemente no serán atrapados durante décadas, posiblemente. Esto lo dijo el director Wilcox. Muchos estadounidenses se ven perjudicados por esto. Estos pobres jóvenes, cuando solicitan su primer préstamo escolar o un préstamo para comprar un automóvil, tienen ya antecedentes penales y además un mal crédito. Esto no es un delito sin víctimas. Y aquí es donde quiero detenerme para hacer la reflexión. Se supone que algunos de estos padres de familia, que realmente no sé cómo podrían decir que protegen y cuidan a sus hijos, por recomendación muchas veces, incluso de quienes son sus preparadores de impuestos o incluso abogados, bueno, no creo tanto el abogado, sin embargo, se han dado casos, pero más son estos llenapapeles, estos que en algún momento, de alguna forma, sacan algún tipo de licencia como notarios, pero se hacen pasar como si fueran abogados de inmigración y les sugieren a muchos de estos padres que utilicen, por lo menos que se beneficien, mientras están ilegales aquí, que se beneficien de la seguridad social de sus hijos que nacieron aquí en los Estados Unidos. Claro, muchos de estos no tienen idea cuál es el perjuicio el cual le hacen a sus propios hijos. Y esto es grave. Ahora, no solamente estamos hablando de que estas personas se están aprovechando de esta seguridad social de sus hijos para trabajar. Lo decía ayer, antes de terminar el podcast, que hay un reporte que me vuela la cabeza y que realmente me llenó de mucha indignación. Que en Nueva York existe una institución que hace impuestos de renombre que le está diciendo, sí, le voy a dar el nombre. Este es un trabajo de investigación que hizo la periodista Savannah Hernández allá en Nueva York. Ella misma fue hasta el Hotel Roosevelt. Allá encontraron o pillaron con las manos en la masa a agentes o me imagino trabajadores o serán independientes, pero que estaban en representación de la firma Jackson Hewitt. Se supone que son empleados, o por lo menos cuando les hacen la entrevista, ellos tienen un badge, un credencial que afirma que pues trabajan para Jackson Hewitt. Cualquier cosa, de todos modos, no es un invento de Freddy Silva. Les estoy mostrando o les estoy dando datos que ha hecho la periodista de investigación Savannah Hernández y pueden encontrarla también en su cuenta de Twitter, ahora X. Y ella encuentra y además tiene en su poder el volante donde Jackson Hewitt en español, sí, en español, le está diciendo a los inmigrantes indocumentados que sí trabajan
o no trabajan, pueden recibir un reembolso del IRS de hasta $14,000. ¿Se acuerdan que ayer, antes de despedirme, había mencionado este dato? Ahora quiero ser más preciso aún, porque pudimos conseguir este flyer, este volante, que además de Frontlines también está con el sello de Turning Point USA. Esto es lo que dice el volante. ¿Quién hace su impuesto o sus impuestos importa? Dice, trabajando o no, declarar tus impuestos. Permítenos ayudarte a conseguir dinero hoy. Obtén el máximo beneficio para tu familia. Todas las opciones remotas disponibles. Y aquí viene lo que realmente a uno le indigna. Cómo esta gente que encuentra la forma de llegar a los Estados Unidos, que además tiene un gobierno como el de Joe Biden, que le paga comida, le paga hotel, no les hace, ni siquiera les exige trabajar. Pero además estos sinvergüenzas, sí, me refiero a muchos de estos sinvergüenzas inmigrantes indocumentados que vinieron a aprovecharse de la nación, resulta que, claro, como existe toda una red de estos sinvergüenzas, no solo hablo de los inmigrantes, sino de quienes están colaborando, muchos de ellos son instituciones sin fines de lucro que asesoran precisamente para ver cómo pueden sacarle beneficios a esta nación, cómo robarnos de nuestros impuestos. Mire lo que dice este flyer. Para que cuando tú vayas a hacer tus impuestos, dice, por un hijo te devuelven $7,650. Que si tienes 2 hijos, te van a devolver $12,635. Y ellos otra vez, en la opción 3, en este flyer, dice, por 3 hijos te pueden devolver $14,255. Trabajes o no trabajes. Así es como se está haciendo fraude a nuestro sistema de impuestos internos, a la IRS. Así es como se ha venido haciendo fraude a través de estas políticas de fronteras abiertas de los demócratas, que como ya les he explicado una y otra vez, lo que han ido buscando con estas políticas de fronteras abiertas es importar votantes demócratas para el futuro, hacer que sean una masa parasitaria porque son una sociedad parasitaria que no quiere trabajar, que no van a trabajar y que han venido a buscar que el gobierno los mantenga. Después de que arruinaron sus países allá de Río Grande para el sur, desde México hasta Argentina, después de que arruinaron sus países votando por fórmulas socialistas, después que su voto arruinó esos sus países, llevándolas a una economía paupérrima, llevándolos incluso a la miseria, después de que arruinan sus países, salen emigrando de sus países diciendo que no hay oportunidades, que ya no hay forma de cómo vivir. Sin embargo, cuando revisamos la historia, la votación de estos mismos que escapan, se lo dan a estos sinvergüenzas socialistas. Y después de haber arruinado sus naciones, vienen acá a tratar de cambiar el sistema. Porque así como vivieron del sistema al principio, seguramente cuando les iba bien con estos gobiernos socialistas, recibían dinero y estaban contentos y nadie decía nada. Entonces se acostumbraron a vivir del gobierno, aunque sea de miserias, pero se acostumbraron a vivir de las miserias. Y vienen acá, y vienen a esta nación, y vienen a ver qué le sacan, y otra vez se vuelven esa masa parasitaria acostumbrada a vivir del gobierno. Por eso, primero, aplaudo de sobremanera el trabajo de DOGE, de esta oficina de eficiencia gubernamental a la cabeza de Elon Musk, porque está demostrando cómo existe y sigue habiendo fraude, no solo al IRS, están defraudando a los ciudadanos estadounidenses que están pagando con sus impuestos, y que esos impuestos, en vez de que vayan a favorecer a lo que necesita el pueblo estadounidense o que se le devuelva a esos mismos ciudadanos que han puesto de sus impuestos, ya sea para la mejora de calles, mejora de escuelas, mejora de hospitales, no, van a parar a estos otros sinvergüenzas, a todos estos sinvergüenzas, y no me refiero solamente a estos inmigrantes indocumentados que vinieron a sacarle algún provecho al país, sino a toda esta red, a toda esta mafia de organizaciones sin fines de lucro que se beneficia precisamente de esta inmigración irregular. Ojalá que esta administración
no dé el brazo a torcer. Ojalá que esta oficina de DOGE continúe haciendo su trabajo y que al final, porque también lamentablemente DOGE solamente ha sido designada para que esté 2 años y después va a tener que desintegrarse, ojalá que hasta el final el ciudadano americano sepa en qué se está gastando nuestros impuestos y que lo que es absurdo, lo que no tiene sentido y lo que no beneficia a nosotros, el pueblo estadounidense que pagamos con nuestros impuestos, entonces que se les retire, entonces que no se les dé más dinero. La gente que realmente vino a trabajar, seguramente que lo va a hacer, seguramente que va a prosperar y seguramente que va a salir adelante con su esfuerzo, no con el esfuerzo del que paga los impuestos. Y otra vez, si alguien tiene dudas sobre este dato que acabo de darles, de que se le está ofreciendo a través de una compañía que hace impuestos, de darle, a ver, aquí está otra vez la cifra para que no vaya a decir que le estamos mintiendo, le ofrecen hasta $14,255 a aquel inmigrante indocumentado sin haber trabajado, pero que tenga 3 hijos para que le devuelvan esa cantidad de dinero. Es realmente grave lo que todavía tenemos en el país. Y lamentablemente, lo que es más, pero realmente molesta demasiado, es que tengamos, por un lado, activistas, socialistas, demócratas que están en los medios de comunicación, que hacen campaña de desprestigio y desinformación en contra de la administración del presidente Trump, pero además tenemos estos otros activistas que están en el Poder Judicial, que lo que están haciendo es intentar dar un golpe de Estado judicial y así boicotear la administración del presidente Donald Trump. Ojalá nosotros como ciudadanos no abandonemos al presidente Trump y sigamos manteniendo nuestro respaldo para que haga los Estados Unidos grande otra vez. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz. Un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, un podcast desde Tampa, Florida, para el resto del mundo, con una línea conservadora, pero además con la alineación de la filosofía política de derecha. Vamos a continuar con más temas para esta jornada. Hay una publicación que hace el presidente Trump en su cuenta oficial de X y dice: los republicanos deben dejar de financiar y desvincularse totalmente de NPR y PBS, los monstruos de la izquierda radical que tanto daño hacen a nuestro país o que tanto dañan a nuestro país. Lo dijo, lo dijo el presidente Trump. También seguramente va a encontrar esta publicación en su red de Truth Social, pero esta yo la estoy leyendo desde su cuenta de X, antes Twitter. Me parece que este es un mensaje bastante claro, no solamente para que el Partido Republicano ya deje ciertas diferencias, porque en honor a la verdad, lo que estamos teniendo hoy en nuestro gobierno es el avance de todo este aparataje judicial totalmente teñido y politizado de izquierda que le están boicoteando el trabajo al presidente Donald Trump. Pero también internamente hay un partido republicano que no está tan sólido y unido como el Partido Demócrata. Sí, si hay algo que reconocerle a los socialistas es que por muy disparatadas y locas que sean sus políticas, ya sea la de fronteras abiertas, esto de la ideología de género, ideología trans, justicia social, toda esta ideología basura que nos están trayendo, algo que hay que reconocerle a los demócratas es que actúan de forma unida y tal cual lo hacen los partidos de Hispanoamérica, donde existe un rodillo parlamentario, por ejemplo. Si el Tata Grande dice vamos a oponernos a esto porque sí, no necesitan una explicación, pues todos dicen nos oponemos y punto. No hay nada que discutir.
Ese es el accionar que hoy ha copiado la izquierda socialista aquí en los Estados Unidos, los demócratas, que otra vez no tienen nada que envidiarle a la politicaría de izquierda, la politicaría socialista del resto del continente. Y esa es la fortaleza, creo, hoy que tienen los demócratas, a diferencia del Partido Republicano, que puede tener solamente, digamos, como nombre, la mayoría en el Congreso. Sin embargo, existen rinos o existen republicanos de nombre simplemente que después, al final, cuando ya se tiene que tomar decisiones para representar a quienes han votado por el partido, estos republicanos votan como demócratas. Y hay muchos de ellos que ya honestamente prefiero ni siquiera mencionar el nombre, pero hay mucho rino. Hay mucho rino dentro del partido que está trabajando a favor del Partido Demócrata. Y se dicen republicanos y han tomado la sigla o el partido para ser representados, pero son sinvergüenzas. Cuando se trata de estos medios de comunicación, NPR y PBS, durante las sesiones que se ha tenido en el Congreso en los últimos días, se le ha hecho interpelaciones a quienes son directores de estos dos medios mencionados. Y constantemente se les ha ido preguntando si estos medios son o no son de tendencia de izquierda, si no son partidistas. Y claro, estos sinvergüenzas constantemente, y en realidad son mujeres las que estaban siendo interpeladas, quienes son las directoras o quienes son las representantes y que han estado dando la cara en el Congreso. A estas preguntas solían o han estado diciendo que no, que para nada son partidistas, que no tienen idea de qué están hablando. Sin embargo, los congresistas que estaban dentro de este panel de investigación, lo que han hecho es simplemente refutar estas negaciones con hechos. Y al socialista, como siempre, lo que le molesta, lo que le irrita, es hablar con datos, porque el dato mata el relato. Y por mucho que se negaran estas instituciones al decir que no eran partidistas, que no estaban a favor de los demócratas, que no eran antitrumpistas, les dijeron en su cara: esta publicación de fecha tanto, que usted hizo referencia a Trump, esta publicación que hizo haciendo referencia al partido, esta referencia usted en una publicación en Twitter diciendo y hablando a favor de los demócratas, en contra de los republicanos. Y fue una lista larga, una tras otra. Y por eso es que el presidente Trump termina emitiendo esta declaración, o por lo menos entendemos que después de tanta interpelación que hicieron, pues ya el presidente también dice: los republicanos deben dejar de financiar y desvincularse totalmente de NPR y PBS, los monstruos de la izquierda radical que tanto dañan a nuestro país. Y estoy totalmente de acuerdo. Y como siempre, ya usted sabe que para poderle hablar, prefiero basarme en datos. Y aquí hay un trabajo de investigación que ha presentado no hace mucho. Le estoy hablando del día de ayer, 1 de abril de este 2025, escrito por Geoffrey Dickens. Esto es de MRC, de Media Research Center. Y usted puede encontrar esta página, Media Research Center. También tienen una página alterna que es newsbuster.org, donde dicen, ¿qué le digo? Que este dato, cuando usted lo vaya a leer conmigo, realmente no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Y como este artículo han sacado muchos, porque realmente son de esos medios de comunicación que hacen trabajo de investigación, hacen verdadero periodismo y lamentablemente en vez de estar haciendo, que lo hacen, que hacen cobertura sobre la politiquería, igual que de la corrupción o de aquello malo que están haciendo los funcionarios públicos, pues ellos tienen que dedicarle también más tiempo a las mentiras de los principales medios de comunicación, a la forma en cómo llevan una narrativa y a la forma también en cómo le mienten a los televidentes, a los oyentes, a su audiencia en general. Mire este dato con el titular, dice: ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC dedican 10 veces más tiempo al arresto de un estudiante turco
que a la captura del líder de la Mara Salvatrucha 13. Para que usted ya tenga una idea de cómo va este trabajo de investigación. Dice, el 27 de marzo, la administración del presidente Donald Trump logró una gran victoria con el arresto en el estado de Virginia de un importante líder de la MS-13. El día anterior, 26 de marzo, Rumeysa Ozturk, presenta a un presunto simpatizante de Hamas y estudiante de la Universidad de Tufts, fue detenido por agentes de ICE. Entonces, ¿qué arresto les importó más a los medios de comunicación de izquierda? Pues, ¿cuál creen? El arresto de la estudiante turco Ozturk. Sí, no les importó que había un delincuente de los más perversos, que incluso recuerdo que en este podcast nosotros le dimos a conocer en la declaración que hizo la fiscal general Pam Bondi diciendo que de lo peor era lo peor. O sea, de los peores lo peor era este arrestado de la MS-13. Sin embargo, la cobertura de los medios de comunicación que otra vez se exponen de esta manera ante su audiencia, pues se muestran haciendo la cobertura no de capturar a quien le hace daño al país, sino de prefieren hacer una cobertura de quien está haciendo un activismo en pro de una organización terrorista como Hamas, disfrazado de que Free Palestine, que según ellos están luchando o son activistas por la liberación de Palestina. Pero no te dicen que realmente en Palestina lo que se vive es un secuestro, no tanto por lo que hace Israel en sus alrededores, sino el secuestro que tiene Hamas con su propia gente palestina en la Franja de Gaza. Porque si no fuera por estos delincuentes que están armados, que son asesinos, que son terroristas, pues mucho de la destrucción que ha caído no se hubiera dado. Esta gente utilizó como escudos humanos a niños, a adolescentes, a mujeres, y no les importó que estuvieran destruyendo todas estas zonas en la Franja de Gaza. Sin embargo, lo que te vienen a decir estos activistas es que es Free Palestine, Free Palestine. Claro que la gente de bien no quiere más bien que gente inocente muera en el fuego cruzado. Por supuesto que la gente de bien ni siquiera quiere una guerra. Por eso es que nosotros, cuando se habla de que debe haber un fin en la guerra de Rusia a Ucrania, pues estamos apostando para que deje de morir gente inocente. No para que se nos catalogue como pro-Putin o pro-Ucrania. No. La gente de bien busca que la gente inocente no muera. Sin embargo, estos activistas que están de alguna... Bueno, yo de corazón espero que esta administración del presidente Trump utilice a sus agentes federales para hacer verdadero trabajo de investigación y sepan a fondo si, por ejemplo, esta activista Rumeysa Ozturk, esta presunta simpatizante de Hamas, esta activista que está haciendo estos movimientos incluso agresivos, estas protestas agresivas, que investiguen si realmente tienen nexos o no, si tienen o no vínculos con Hamas, con la organización terrorista. Pero volviendo al tema, resulta que para la prensa es más importante darle cobertura a un activista que no les está dejando siquiera estudiar a los estudiantes en las universidades. Sí, por eso dice esta investigación que los medios de comunicación, los que hemos citado, ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, le han dedicado 10 veces más tiempo al arresto, ¿sí?, de esta estudiante turca, de esta activista pro Hamas, en vez de darle cobertura al trabajo, el reconocimiento también al trabajo de esta administración de capturar a los delincuentes prontuariados, como por ejemplo no sé ni qué nombre ponerle, a este líder de la MS-13, a este perverso, a este diabólico. No, pero la prensa dio o entendió que era mejor hablar sobre el arresto para generar indignación en la gente que apoya estos movimientos de izquierda, como por ejemplo la que va liderizando esta Rumeysa Ozturk, esta simpatizante del grupo terrorista Hamas. Ahora, desde el 26 de marzo, dice, cuando los cables comenzaron a informar sobre el arresto de Ozturk hasta el 27 de marzo, ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC
dedicaron un total de 119 minutos y 18 segundos al caso de Öztürk, pero solo 11 minutos y 42 segundos a la captura del líder de la MS-13. Eso representa 10 veces más la cobertura para la activista de izquierda que la captura del líder de la Mara Salvatrucha de la MS-13, Henry Josué Villatoro Santos. De hecho, ABC, CBS y NBC no dedicaron un solo segundo al arresto del violento líder de la banda terrorista. Entonces, ¿a qué se debe la discrepancia? Si bien el arresto del líder de la MS-13 fue un gran triunfo publicitario para el equipo del presidente Trump, las imágenes del arresto de Öztürk en la calle llevaron a presentadores, reporteros y comentaristas de izquierda a condenar lo que calificaron de acciones autoritarias de la administración Trump. En la edición 27 de marzo de Deadline White House de MSNBC, Alicia Menéndez advirtió gravemente: el arresto de un estudiante de la Universidad de Tufts capturado en video es la última señal preocupante para los colegios y universidades bajo el creciente autoritarismo de la administración Trump. Esto es lo que decían en MSNBC. El 26 de marzo, la presentadora de CNN News Central, Erika Hill, alertó a sus espectadores diciendo: acaba de llegar a CNN un video escalofriante. Muestra el momento en que una estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, originaria de Turquía, es arrestada y puesta bajo custodia de ICE. NBC, el presentador Lester Holt, abrió el noticiero nocturno de NBC del 27 de marzo diciendo: buenas noches y bienvenidos. Con la administración Trump ampliando su red contra los extranjeros que se encuentran aquí, tanto legal como ilegalmente, hoy se celebró una manifestación cerca de Boston en apoyo a una candidata a doctorado de la Universidad de Tufts, cuyo arresto por parte de ICE, a pesar de su estatus legal, ha generado temor en algunos campus universitarios. Tan solo el mencionar o leer esto, yo creo que a nosotros nos pone en el verdadero contexto de cómo se está librando esta guerra de desinformación, lo que nosotros llamamos en términos generales batalla cultural. Porque a medida que utilizan los medios están dando o están cambiando más bien lo que son paradigmas, lo que son escenarios, están estableciendo narrativas, le están diciendo a la gente: mira, no, olvídate. Si el presidente Trump está arrestando al más peligroso de los pandilleros, no, olvídate, eso no importa. Lo que tenemos que enfocar nuestra visión es esta pobre muchacha inmigrante turca que además es una activista, la cual debería de significar miedo y terror para el resto de los inmigrantes, con documentación o sin documentación, ya que hay un autoritarismo de la administración Trump. Esto es lo que le están diciendo. Esta es la narrativa con la que se está manejando a través de los principales medios de comunicación. Celebro que exista medios como Newsbuster, igual que Media Research Center, que también se toman el trabajo de poder hacer una mirada minuciosa de lo que están haciendo los principales medios de comunicación izquierdistas. Son activistas demócratas. No tienen cómo negarlo. Hay evidencia constante de cómo siguen manipulando a la información. No por nada, como se los decía en uno de nuestros podcasts, no por nada la gente ya no cree en los principales medios de comunicación, en sus canales informativos televisivos, porque mienten de esta manera descarada, porque tergiversan, porque redireccionan y además establecen narrativas al pueblo estadounidense viéndolo con cara de estúpido, diciéndole: tú no tienes capacidad de pensar, por eso yo pienso por ti.
Tú no tienes la capacidad de pensar sobre qué es más importante. Por eso yo prefiero no mostrarte el logro del presidente Trump buscando, encontrando y deportando a los malos, a los criminales, a los que tienen prontuario. No, tú no tienes capacidad de pensar. Por eso es que yo te muestro que tú tienes que indignarte por lo que hacen con una activista pro Hamas, pro organización terrorista. Y es terrible, porque al final uno logra pensar que tal vez estos medios de comunicación legítimamente piensan en su audiencia, que quieren llevarle información verídica, pero no. Se han convertido en una agencia más de desinformación, de manipulación. Y por eso nuestra invitación constante a nuestros oyentes para que hagan un ejercicio constante de actitud crítica. En más de este reporte dice, en general, MSNBC dedicó la mayor parte del tiempo al arresto de Ozturk, 58 minutos y 48 segundos. CNN le dedicó 50 minutos y 9 segundos al estudiante turco. NBC transmitió 6 minutos 6 segundos sobre el estudiante o la estudiante turca. CBS dedicó 2 minutos 39 segundos a esta misma activista pro Hamas. ABC le dedicó 1 minuto 39 segundos al caso de esta estudiante universitaria. Sobre el arresto del líder de la MS-13, MSNBC ofreció apenas una cobertura breve de 3 minutos 43 segundos. Imagínense la diferencia. 58 minutos para cubrir a esta activista de izquierda, pero tan solo 3 minutos para la detención de este criminal de la MS-13. Sí, para que usted tenga una idea. CNN, quien realmente ya pienso que su descrédito realmente no sé a dónde más podrá llegar, porque la gente todavía tiene su pequeño capital de televidentes que están ahí constantemente con ellos. Sin embargo, muchos de sus experimentos o intentos de crecer y renovarse o de ampliar o de poder tener como el CNN Plus que en su momento quisieron hacer, pues la gente ya no les cree, no los apoya, no los ve. Sin embargo, CNN no baja el dedo del renglón y mantiene su postura radical de izquierda. Cuando hacemos referencia a CNN, solo transmitió 7 minutos y 59 segundos esta captura del líder de la pandilla MS-13. ABC, PBS, o más bien ABC, CBS y NBC no transmitieron ni un segundo después de que arrestaron al líder de la MS-13. Estos datos a nosotros debería siempre llamarnos la atención para que así reflexionemos sobre qué estamos consumiendo, qué es lo que realmente nos están vendiendo por información y si realmente deberíamos o no creer en lo que nos están contando. Hay algo que también debo mencionar antes de que podamos culminar con este programa. Nos va a quedar como unos 4 o 5 minutos más. Pero la agenda del presidente Donald Trump también no solo se está deteniendo o lo están boicoteando los principales medios de comunicación y per se también los demócratas que son aliados, sino también internamente hay en el mismo partido personas o representantes que no están dando la talla, personas que simplemente están viendo por su lado y que en una semana crucial donde el presidente necesita tener la unión y la fortaleza del partido que lo respalda, el Partido Republicano, parece que prefieren simplemente salir con actitudes adolescentes, caprichosas y no avanzar con lo que es la reconstrucción del país. Hay un dato que seguramente usted lo ha escuchado en algunos medios de comunicación y se trata de la representante Ana Paulina Luna, de aquí, de la Florida. Sí, y tan cerca como de Tampa, ahí en San Petersburg. Resulta que renunció drásticamente ayer al caucus de libertad de la Cámara, acusando, más bien no ayer, en lo que va del inicio de la semana,
al caucus de libertad de la Cámara, acusando a sus antiguos aliados de traición, chantaje y abandono de los valores pro familia. La salida de Luna se debe a su férrea defensa de una medida bipartidista que permitiría a las nuevas madres y padres de la Cámara de Representantes votar a distancia durante las 12 semanas posteriores al nacimiento de su hijo. La propuesta, copatrocinada por la representante demócrata Brittany Pettersen, demócrata por Colorado, cobró impulso gracias a una inusual petición de descargo que consiguió las firmas de más de 200 demócratas y 11 republicanos. Sí, mientras la representante Ana Paulina Luna está pensando, y yo creo que puede ser legítima, su preocupación de que los nuevos padres y madres en la Cámara se les permita hacer votaciones a distancia y no necesariamente ir hasta el hemiciclo para votar en persona durante las 12 semanas posteriores al nacimiento de su hijo. Creemos que puede ser legítimo. Sin embargo, dar la patada a la mesa y simplemente irse, aunque estés acusando de traición y chantaje y abandono de valores pro familia, eso no te justifica de que tú abandones una salida tan importante en una semana más bien tan importante, donde se necesita la participación de cada republicano para avanzar con la agenda del presidente Donald Trump. El mismo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, se negó a aceptar el plan de Luna, calificándolo de inconstitucional. Él y otros líderes republicanos de la Cámara intentaron bloquear la petición el lunes por la noche, insertando texto en un paquete de reglas no relacionado que habría impedido la votación del proyecto de ley de Luna. Ahora, entendemos que otra vez existe una legítima preocupación de esta representante de Florida de permitirle que los padres y madres puedan votar a distancia después de las 12 semanas de nacimiento de su hijo. Sin embargo, la administración del presidente Trump empezó exigiéndole a los empleados federales a que se presenten en persona a sus puestos de trabajo, que muchos de los que habían tomado algún tipo de puesto en el gobierno federal, que estaban cómodos, quién sabe, en un lugar muy distante de donde tendrían que estar en las oficinas federales. No, estas personas pues lo están haciendo desde su casa y claro, todavía no tenemos idea de cuánta eficiencia o no hay en estos trabajos. Sin embargo, el gobierno ha exigido que los empleados se presenten en persona a trabajar. Y aparece la representante Luna diciendo que no, que más bien se pueda hacer votación de forma virtual a partir de las 12 semanas de aquel que acaba de ser padre. Es contradictorio y otra vez, independientemente que sea legítimo lo que está buscando la representante por Florida, no justifica que una semana tan crucial, donde la mayoría de los jueces progresistas están entorpeciendo la administración de este presidente, vaya a ser y no ya ni siquiera es solamente Luna, sino otros republicanos que le dan la patada a la mesa, dicen que allá hay traidores y simplemente se van, por ejemplo, de este caucus. No es lo que necesita el país, no es lo que necesita el presidente Donald Trump para avanzar con su agenda. La división interna o simples caprichos o simples actitudes de irse cuando más se les necesita no es lo que el país ha votado. Ojalá que reflexionen quienes están en esta posición y que de una vez por todas asuman de pie a cabeza que una nación los necesita. Una nueva administración necesita a todos los representantes republicanos a mantenerse en la misma línea y que el país en general necesita a los verdaderos patriotas. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este podcast número 114 desde la ciudad de Tampa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y por supuesto mi agradecimiento. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.